Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Calcular la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, cuyo diámetro es de 60 centímetros, si en el émbolo menor de 20 centímetros de diámetro se aplica una fuerza de 200 kilogramos. ¿Verdad? Es un problema muy semejante al anterior, solo que ahora no nos están dando el valor del área, sino de los diámetros. Una situación muy parecida. Entonces tenemos un émbolo, un tubo más delgado que otro, conectados entre sí. En el tubo de menor diámetro se aplica una fuerza. Vamos a poner los datos de manera esquemática. Una fuerza de 200 kilogramos fuerza. Este tubo tiene un diámetro que a veces se representa de la siguiente manera: el diámetro tiene un diámetro de 20 centímetros. Así se representan luego los anchos de los tubos. Mientras que el otro tubo tiene un ancho de 60 centímetros. ¿Verdad? Entonces calcular la fuerza. ¿Qué fuerza se recibirá del lado contrario? Esta fuerza. Bueno, si es la segunda fuerza, vamos a llamarle fuerza 2, por lo tanto el área, aquí tendríamos como datos diámetros en lugar de áreas, y pues a esto le vamos a llamar diámetro 2 para ser congruentes. Esto sería el diámetro 1 y esta sería la fuerza 1. Muy bien, ¿tenemos que transformar las fuerzas a newtons? No, si lo que nos interesara es calcular presiones, tal vez sí, pero en este caso no podemos manejar la fuerza en esas unidades. En la fórmula de la prensa hidráulica que ya vimos en el ejercicio anterior, fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 igual a entre área 2, podemos utilizar unidades de fuerza y de área de manera indistintas. Aquí lo único que va a pasar es que si la fuerza 1 está en kilogramos fuerza, el resultado también va a quedar en las mismas unidades. Solo que no puedo sustituir ahí los diámetros. Además, otra pregunta. El tubo del lado derecho es 3 veces más ancho que el del lado izquierdo, ¿verdad? 60 es 3 veces mayor que 20. ¿La fuerza que voy a recibir del lado derecho será 3 veces mayor? Bueno, vamos a ahorita averiguarlo. En este ejercicio primeramente tendría que calcular las áreas. ¿Cuál es la fórmula del área? ¿Qué forma tienen los émbolos? Circulares. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Muy bien, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Solo que yo tengo los diámetros, no los radios. Entonces, ¿cuánto valdrían los radios? El radio 1. Bueno, recordamos que el radio mide la mitad de lo que mide el diámetro, 10 centímetros. Y el radio 2 sería la mitad de 60 centímetros, 30 centímetros. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a calcular las áreas. El área 1 sería pi por el radio 1 al cuadrado, pi por 10 centímetros al cuadrado. Y el área 2 sería pi por 30 centímetros al cuadrado. Como vimos en el ejercicio anterior, para obtener el resultado vamos a dividir las áreas. Entonces no importa en qué unidades estén, se van a cancelar las unidades. Bueno, pues entonces vamos a hacer esta operación. Una pregunta típica del estudiante es: ¿y qué valor utilizamos para pi, profesor? ¿3.14 o 3.1416? Pues ninguno de los dos. Yo quiero mayor exactitud. Así que vamos a utilizar el 3.14. Ustedes saben que es un número irracional y que no tiene límite de décimas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el 3.14, 15, 92, 6, 5, 4. Las primeras 10 cifras significativas de pi.
¿Sí? Si no se lo sabían, pues apréndanselo. Repeat after me. 3.40. No es cierto. Por supuesto que no vamos a utilizar ese valor. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Ninguno. Lo vamos a dejar expresado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 al cuadrado serían 100, ¿verdad? Entonces serían 100 que multiplica pi en centímetros cuadrados. El área no serían 100 centímetros cuadrados, son 100 veces pi. Realmente el área serían 314 centímetros cuadrados. Pero así lo vamos a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a dejar así? Y por otro lado, bueno, 30 al cuadrado son 900 centímetros cuadrados, pero lo dejaremos como 900 por pi centímetros cuadrados. ¿Por qué podemos dejarlo así? Porque, ¿qué va a pasar con las áreas? ¿Qué vamos a hacer en las áreas? Dividirlas. Y así como se va a cancelar el valor de las unidades, podemos cancelar el valor de pi. ¿Para qué multiplicar y luego dividir? Ahora que, si eso les genera algún conflicto, pueden multiplicar para que al final vean que el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces despejando de la fórmula, la fuerza 2, que ya hicimos el despeje en el ejercicio anterior, la fuerza 2 sería igual a fuerza 1 por área 2 entre el área 1. Y entonces la fuerza 1 serían 200 kilogramos fuerza por el área 2, 900 por pi en centímetros cuadrados sobre 100 pi en centímetros cuadrados. Y como pueden ver, aquí es donde cancelamos tanto el valor de las unidades como el valor de pi. Y es mucho más sencilla la operación. 200 por 900 entre 100. ¿Y eso da cuánto? 1800. 1800, ¿qué unidades? 1800 kilogramos fuerza. ¿Verdad? Ese sería el resultado, vamos a indicarlo. Planteábamos la pregunta, ¿el tubo es 3 veces más ancho? ¿La fuerza se multiplicará 3 veces? Podemos notar que no. 1800 no es el triple de 200, es 9 veces más. Es que el área no aumenta de manera proporcional al radio o al diámetro. Aumenta de manera proporcional al cuadrado del radio del diámetro, porque en la fórmula el radio va al cuadrado. Desde aquí lo pudimos haber notado. Aquí tenía 900 pi, que es 9 veces mayor que 100 pi. Entonces la fuerza se iba a multiplicar 9 veces, no 3 veces, ¿verdad? Bueno, incluso, por otro lado, a lo mejor alguien cometió el error, se adelantó en el ejercicio y en lugar de utilizar el radio, utilizó el diámetro. Por equivocación, ¿qué creen? Llegarían al mismo resultado, porque se conservaría la misma proporción, aunque estarían mal calculadas las áreas, pero de todas maneras un área sería 9 veces mayor. De hecho, ustedes podrían comprobar que si en esta fórmula sustituyen la fórmula del área, ya sea utilizando pi, o el radio o el diámetro, la fórmula del gato hidráulico utilizando directamente los radios sería fuerza 1 entre el radio 1 al cuadrado sería igual a la fuerza 2 entre el radio 2 al cuadrado. Porque el valor de pi pasa multiplicando y se cancela. Y si utilizáramos los diámetros, llegaríamos a la misma fórmula prácticamente, diámetro 1 al cuadrado entre la fuerza 2 entre el diámetro cuadrado. Bueno, queda en el estudiante comprobar que esas dos expresiones son válidas. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la fórmula del área directamente en la fórmula de la prensa hidráulica, ¿verdad? Ese sería el resultado de este ejercicio.